この想いを消してしまうにはまだ人生長いでしょう。 Bienvenidos a Anime Plus. Les he traído una nueva teoría titulada Shanks y Kurohige. La lucha por la promesa. Empecemos. A continuación, les presentaré una simple línea de tiempo para ayudarlos a ubicarse mejor en este tema. 28 años atrás, Roger es diagnosticado con una enfermedad terminal. Crocus se une a la tripulación de Roger y para ese entonces Shanks tenía 11 años. Hace 27 años, se llevó a cabo la batalla de Edward entre la tripulación de Roger y la gran flota de Shiki. Shanks tenía 12 años, y Teach se une a la tripulación de Shirohige, a la edad de 13 años. 25 años atrás, Roger descubre el misterio tras el siglo vacío. El mundo reconoce a Roger como el rey de los piratas. Su banda se disuelve, y para ese entonces Shanks tenía 14 años. 24 años atrás, Roger se entrega y es ejecutado. Shanks tenía 15 años. 13 años atrás, Shanks hace de Villa Fusa, su base en el East Blue, a la edad de 26 años. Hace 12 años, Shanks pierde el brazo, y le da a Luffy su sombrero. Shanks tenía 27 años. Hace 2 años, Shanks detiene la guerra de Marineford y salva la alianza pirata de Shirohige. Shanks tenía 37 años. Actualmente Shanks tiene 39 años. Goldie Roger fue diagnosticado con una enfermedad incurable hace 28 años. Posiblemente esto sucede poco tiempo después de que Shanks se une al grupo. Un año después de que Roger fue a su último viaje, fue atacado por la flota de Shiki, y vemos a un Shanks joven con el sombrero de Roger. Roger estaba descubriendo la historia tras el siglo vacío, y sabía que nunca cumpliría la promesa de sus predecesores por su enfermedad. En ese entonces, Roger sabe que debe pasar su voluntad a una generación más joven. En el East Blue, Roger se encontró con un joven Shanks y se vio a sí mismo en él. No sabiendo si él mismo podrá descubrir la historia y cumplir una antigua promesa, Roger pasó su voluntad a Shanks, creyendo que éste sería capaz de encontrar a alguien que cumpla el sueño del reino antiguo. Como ya sabemos, Roger duró más de lo que pensó, y en realidad resolvió el misterio del siglo vacío, lo que significa que Shanks tiene conocimientos de estos acontecimientos, y sabe la ubicación de Raftel. Pensándolo mejor, Shanks conoce todos estos secretos, y además de eso su personalidad es muy dada para hacer amistades rápidamente. Considerando esto, ¿no creen que Shanks en algún punto de la historia, encontró a alguien más antes que Luffy? Alguien a quien este consideró, pudo haber heredado la voluntad de su capitán, y ese fue, Marshall D. Teach. Sin embargo, el encuentro de Shanks con Teach no terminó tan bien. Sabemos que Teach le dejó esa cicatriz a Shanks en su ojo izquierdo, pero la pregunta es, ¿cuándo lo hizo? Hace 25 años, los piratas de Roger se disolvieron, y un año más tarde, Roger se entregó a la marina. Fue durante ese año de ausencia que Shanks tuvo la cicatriz. Esto lo notamos en la ejecución de Roger hace 24 años, ya que, como lo notan a continuación, no pudimos ver los ojos de Shanks. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué Roger disolvió a su banda durante un año? La respuesta es muy sencilla. Para decirle adiós. Roger estaba dispuesto a decirle a Barba Blanca cómo llegar a Raftel, y lo hizo. ¿Saben por qué? Porque obviamente había una gran amistad y respeto entre estos hombres. Los piratas de Roger y de Barba Blanca, probablemente se llevaron bien durante ese año. Durante este tiempo de ausencia, Shanks conoció a Marshall D. Teach. Y se convirtieron en buenos amigos. Fue entonces cuando Shanks cometió un gran error. Le dijo a Kurohige sobre el siglo vacío, y tiempo después, Teach le hizo la cicatriz a este en el ojo. Ahora pasemos a Shanks y Barba Blanca. El pelirrojo se puso en contacto con Shirohige por una razón. Para que éste detuviera a Ace, y dejara en paz a Teach. La advertencia de Shanks sobre Kurohige, no se debe a la cicatriz que le dejó este, o al hecho de que conociera la historia. Es debido a quién es Teach y lo que este representa. ¿Qué representa Teach? Echa un vistazo a esta página de nuevo. Como Shanks, Barba Blanca sabe del siglo vacío gracias a Roger. Y adivina qué. ¿Sabes cómo se sentía Barba Blanca cuando Teach mató a uno de los comandantes de su tripulación? La ley de oro en una tripulación fue quebrada, matando a un Nakama. Pero,
porque si Teach violó esa ley, Shirohige le dijo a Ace que la dejara pasar. Eso se debe a que este tenía un mal presentimiento sobre dicha situación. Barba Blanca fue cauteloso al igual que Shanks. Entonces, ¿quién es Marshall D. Teach? Es el hombre que tiene la capacidad y potencial para convertirse en el rey pirata, pero no por la libertad que esto representa, sino por el poder y el control absoluto. Esto quizás no suene como mucho, pero se deja al descubierto con lo siguiente. El hombre al que Roger está esperando no eres tú, Teach. ¿Y entonces a quién espera Roger? A alguien que comparta sus ideales. ¿Y cuáles son los ideales de Roger? ¿Una voluntad heredada? Kurohige ha heredado la voluntad de sus antepasados, pero no los que tú crees. Es bastante seguro decir que el reino antiguo no quería nada más que la libertad de los mares, pero no pudieron lograr su sueño a causa de un cierto grupo de traidores hambrientos de poder, la familia Marshall D. Y es por esto, la precaución de Shanks y Shirohige sobre Teach, cuyas acciones son un reflejo de la voluntad de sus antepasados. El sueño de las personas, la lucha por la libertad. Aquí es donde Barba Negra no encaja con la voluntad de Roger, ya que dicho personaje no se preocupa por la libertad. Todo lo que le importa es ser el más fuerte y dominar los mares con puño de hierro, y él va a matar y traicionar a sus propios nakamas si debe hacerlo, para conseguir su objetivo. ¿Recuerdan lo que Rayleigh le dijo a Luffy? ¿Serás capaz de controlar los mares? Esto es lo que Kurohige quiere hacer, que es la respuesta equivocada, mientras que la respuesta de Luffy fue la correcta. Shanks sabía por las palabras de Luffy, que él sería el único que cumpliría el sueño de su viejo capitán Roger. Shanks llegó a dar su brazo izquierdo por el posible precursor de la nueva era. Una era que Kurohige predijo y declaró como suya. Al igual que Shanks influenció a Luffy, este también influenció en Teach. ¿Cuál es el mayor atributo de Luffy? Su carisma. ¿Adivina qué? Kurohige no tiene ningún problema con eso. Teach es el antagonista de la serie. Un antagonista es un personaje que tiene muchas similitudes con el personaje principal, en este caso es con Luffy, pero que difiere de este de una manera crítica. Por último, echemos un vistazo al resto de la conversación de Shanks y Barba Blanca. Ambos estaban discutiendo sobre cómo este asunto con Teach debería ser tratado, pero esto solo terminó en un choque de armas de ambos hombres. Obviamente es porque ambos consideraban que tratar con Teach era su única responsabilidad, pero esa no es la única razón. Ambos hombres trataban de cumplir la voluntad de Roger a su manera. Por una parte, Shirohige ha conocido la historia del siglo vacío. Quería hacer de Ace, quien es el hijo de Roger, el rey de los piratas. Las acciones de Teach fueron culpa de él desde que vivió bajo su nariz durante 25 años. Por otra parte, Shanks conocía la historia del siglo vacío. Quería hacer de Luffy, quien era el hermano de Ace, el rey de los piratas. Las acciones de Teach fueron culpa de este, porque fue él quien lo influenció en primer lugar. Shanks sabía que, si Teach atacaba a Ace, Luffy iría tras Kurohige, y Shanks no quería eso. Conclusión. Al final, las acciones de Kurohige son culpa de Shanks, ya que fue él quien lo influenció en primer lugar. Teach es por lejos, la mayor amenaza a la voluntad de Roger, y Shanks quiere detenerlo. Hasta aquí ha llegado el video, espero lo hayan disfrutado, de ser así regálame un like, suscríbete para no perderte ningún video y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.